Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Hoy continuaremos hablando de los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a analizar los 10 mandamientos. Vamos a ver cómo se dividen los 10 mandamientos. Los encontramos en los libros del Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 17, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 al 21. Vamos a ver de que hay un bloque en el cual está estructurado y se basa en el amor que yo le tengo a Dios. O dicho de otra manera, el amor que Israel le tenía a Dios. Eso no cambia en ninguna manera. El amor que Israel le tenía a Dios, ese mismo amor yo como hijo de Dios en la gracia también le tengo a Dios. Pero ¿cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son el 1, el 2, el 3 y el 4? Estos 4 primeros mandamientos hablan del amor que el pueblo de Israel le tenía a Dios. Y por lo tanto, yo le debo tener a Dios también. Primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento está fundamentado en el amor, porque Jesucristo dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Dónde lo dijo? En Mateo capítulo 22, versículo 37. Esto quiere decir de que la posición que Dios tiene en mi corazón no puede ocuparla ningún otro ser y ninguna otra criatura. Dios es el único y el primero. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. El segundo mandamiento lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 4. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Esto quiere decir, la idolatría nace en el corazón de aquel que ha perdido el amor hacia Dios. Pero todo aquel que ama a Dios, obviamente, no caerá en idolatría. Tengamos cuidado con esto. Tercer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, no lo utilizamos de una manera indigna. No lo utilizamos en cosas sin ningún fundamento, en cosas que no encajen en el amor de Dios. Por esto, el Padre nuestro dice de que debemos santificar el nombre de Dios. Cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 9, 10 y 11. En el cuarto mandamiento es donde está la discrepancia, porque dice: santificar el día de reposo. En este caso, si yo amo a Dios, debo santificar ciertos periodos de tiempo. En este caso, a Israel se le dijo: santificar el día de reposo. Y como es una ley universal, obviamente también tiene que decirlo a nosotros. Pero hay una excepción en la gracia, en el nuevo pacto, el cual es el pacto de la gracia, el evangelio del reino de Dios. Porque nosotros no guardamos el día de reposo estando en la gracia, porque para ello debemos entrar en el reposo junto con nuestro Dios. Mientras ese día no llegue, no estamos obligados a guardarlo, porque estamos en la gracia. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 2 versículo 16: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto en días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Porque Israel sí lo tenía que guardar, porque Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, y al entrar en la tierra prometida les dio un día de reposo. Nosotros no fuimos esclavos de Egipto, y el pueblo terrenal de Israel dejó de ser como el pueblo escogido de Dios. Quinto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Este quinto mandamiento es de transición, porque une los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios y con los otros 5 mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo dijo en Efesios capítulo 6 versículo 2 que este mandamiento es el primero con promesa, porque une los primeros 4 con los últimos 5 mandamientos.
Porque así como tú y yo tenemos padres terrenales, tenemos un Padre espiritual y ese es Dios. Si honro a mis padres terrenales, también tengo que honrar a mi Padre celestial. Si lo hacemos, vamos a ser de larga vida sobre la tierra, cuando la tierra sea restaurada, porque vamos a heredar la vida eterna en el reino de Dios. Los últimos 5 mandamientos tienen que ver con mi amor hacia mi prójimo. Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice, no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice, no cometerás adulterio. El 8º mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 15, que dice, no hurtarás. El 9º mandamiento está en Éxodo 20, versículo 16, que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 17, que dice, no codiciarás. Por eso, debo, en el amor de Dios, cumplir mis mandamientos. Porque si yo quiero lo mejor para mí, debo desearle lo mejor para mi hermano. Por eso, no debemos cometer o hacer daño, y menos hablar falso testimonio contra mi prójimo. Por eso debo traer en mi mente la regla de oro. Si quiero lo mejor para mí, también deseo lo mejor para con mi prójimo. Por esto no voy a convertirme en una competencia para con mi prójimo, porque le amo. Por eso los últimos 5 mandamientos tienen que ver con mi amor hacia mi prójimo. Y no puedo convertirme en una competencia para con mi prójimo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que le amo en la ley universal, que es el amor de Dios. Mis amados en el Señor, hoy vimos los 10 mandamientos de la ley de Dios que se encuentran en el libro del Éxodo y en el libro de Deuteronomio. En el siguiente video seguiremos hablando de los 10 mandamientos de la ley universal de Dios. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.